con el precio que hay del oleoducto y con el precio que tiene el crudo, mejor lo dejo abajo tierra porque no me lo va a comprar nadie. Y si me lo compran, me lo van a comprar que a $3, $4. Prefiero no sacarlo. Por lo tanto, económicamente no es viable y pasa de lo que era reserva, pasa a ser nuevamente recurso contingente. Cuando se levante la contingencia, volverá a ser reserva. ¿Ok? Acá está esto de las probadas, probables y posibles. ¿Ok? Entonces, cuando tú descubres, tienes dos posibilidades. O la puedes vender o no la puedes vender, ¿no? Entonces, cuando sí la puedes vender, entonces tienes las probadas. Cuando ya efectivamente mediste. Las probables, que son las que es posible que las puedas poner en el mercado, pero todavía no lo tienes, ¿ok? Y las posibles, eso va a ser función del proceso de agotamiento del yacimiento, ¿ok? Entonces, pero todo esto es comercial, ¿ok? Las que no son comercial ya no son P1, P2 y P3, son C1, C2 y C3, ¿no? Porque es recurso contingente, ¿ok? O sea, lo encontré, porque sí lo encontré, pero no lo puedo vender. No lo puedo vender, entonces es C1, C2, C3. Una consulta. En la regla anterior decía recurso prospectivo. Estos son. Los recursos prospectivos son estos. Los no descubiertos. O sea, por eso decía, yo primero comienzo por lo que ya descubrí. Perforé, encontré. Los recursos prospectivos son los recursos o recursos potenciales, son los que no he descubierto. ¿Ok? No he descubierto, pero ¿qué sucede? Hay una estructura que le he hecho sísmica, que le he hecho pruebas petrofísicas, que le he hecho aerofotografía, que le he hecho un montón de cosas, que ya encontré la trampa, que ya, o sea, ya hay un buen prospecto ahí. Pero tengo que perforar, ¿no? Entonces, recién cuando perforo voy a saber si hay o no. No descubrí todavía, pero hay una perspectiva de que hay. Esos son los recursos prospectivos. Entonces, por eso dicen de que la zona de Camisea es una zona que tiene una perspectiva muy alta, que tranquilamente podría duplicar lo que hay hoy día. ¿Ok? Pero ¿para qué voy a perforar? Si no tengo mercado, no tengo ducto, no tengo nada. Y me sobra gas para 40 años. Entonces me quedo produciendo lo que hay. Y encima si quiero exportar a Chile me dicen antipatriota, ¿no? Entonces... Es como Bolivia. Bolivia le vende a Argentina, Argentina lo quema y le vende energía a Chile. Claro, claro. Y le vende a Brasil también. Y todo lo que ha avanzado Bolivia en los últimos años ha sido porque ha exportado, ¿no? Pero acá tú hablas de exportar y pucha que... Y a Chile peor, ¿no? Porque yo en una charla yo dije que había que exportar y que el mejor destino era Chile porque era el que nos podía pagar el mejor precio, pues porque lo tengo acá nomás. Entonces el gasto de flete es bajo. Si yo exporto a Asia, o sea, el precio al que yo vendo tiene que ser competitivo con otros. Entonces el flete me lo tengo que comer yo, porque Australia está cerca. Entonces yo tengo que competir con Australia. Entonces el precio al que yo le podría vender sería más bajo. Mejor le vendo a Chile, que me podría dar mejor precio porque el flete es más bajo, ¿no? Y me dije, pero ¿cómo le vamos a vender energía al enemigo? Si eso hablamos en el siglo XXI, estamos... En fin. El tema, acá está lo que les decía, reservas probadas, reservas probables, reservas posibles, ¿no? Acá están la certeza de tener, ¿no? Esto es más teórico para que lo tengan ahí en sus copias.
Los factores de recuperación, eso es bien importante. O sea, recuerdan que les dije de que el petróleo es un líquido que está metido dentro de una piedra porosa, ¿no? Entonces imagínense que esa piedra porosa es una esponja, ¿no? Entonces ustedes cuando le meten un pozo, cuando le meten una broca, cuando le meten todo el sistema, lo que hacen es comenzar por presión, comienza a fluir el petróleo hacia afuera, ¿ok? Es como si exprimiéramos la esponja, ¿ok? Entonces la esponja llega un momento en que ya no la puedo exprimir más, ¿no? O sea, con el proceso normal yo la exprimo hasta donde puedo. Después viene un segundo proceso, entonces ya la agarro con las dos manos. Aquí le doy y después la hago así, ¿no? Y después busco algo para chancarla más porque ya con mi mano no tengo tanta fuerza. Entonces, cada uno de esos procesos son etapas, ¿no? Son etapas. Y la recuperación primaria, o sea, la recuperación solamente porque perforé el pozo y sale solito, yo puedo recuperar entre 2 y 30% del petróleo que hay. Cuando ya llego a este nivel, yo tengo que utilizar otros procesos. Tengo que, lo que les decía, ya exprimí todo lo que pude con una mano, entonces tengo que exprimir con las dos manos. Entonces, exprimir con las dos manos, ¿qué es? Le tengo que meter gas al yacimiento, le tengo que meter agua al yacimiento, algo que lo empuje, ¿no? Que le aumente la presión, porque aquí salía solito, ¿no? Acá salía solito, era natural. Acá ya tengo que... Y después que termino con esto, yo puedo recuperar esto, le tengo que meter otros procesos que son mucho más caros. Entonces, estos procesos más caros solo son viables si tengo precio, ¿no? Entonces, esto es lo que hoy día se reclama para el norte, ¿no? Para Talara. Los productores de Talara dicen, yo pago regalías muy altas, mi costo de producción es muy alto porque y encima el precio se cayó. Entonces, no tengo economía para poder hacer esto, ¿no? Entonces, y aún en el mejor esfuerzo, la mitad del petróleo se queda abajo. O sea, ese es el mensaje que le quiero dar, ¿no? O sea, en el mejor caso, ¿no? La mitad del petróleo se queda bajo tierra. ¿Ok? Esto ya es para el uso de reservas. Esto también es más que... el booking es el registrar las reservas. ¿Ok? Yo encuentro reservas, entonces voy a la autoridad y declaro, ¿no? Pido una certificación internacional, hay empresas especializadas, viene una empresa independiente y revisa mis libros, mis cosas, mis trabajos, mi sísmica, mis perforaciones, mis cálculos de la dimensión del pozo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces un tercero independiente, yo digo que tengo 200 millones de barriles de petróleo de reservas, y viene el señor y me dice, no tienes 200, tienes 165. Perfecto, o sea, ya, tengo 165 ya certificado por un independiente. Siempre el independiente se cubre un poco y no es tan optimista como el dueño del yacimiento. ¿Y para qué me sirve eso? Yo con eso voy afuera a pedir plata. Mira, estas son mis reservas certificadas, le entrego a las autoridades. Las autoridades locales necesitan saber qué encontré, cuánto encontré y todo lo demás, y con eso yo me doy la vuelta a pedir plata para poder comenzar a producir eso, ¿no? Entonces, para eso es importante la certificación de reservas. Al certificar la reserva es porque es económicamente viable, ¿no? Claro. La certificación de reservas es de reservas, ¿no? O sea, ya estoy listo para poder ponerlo en dinero, porque me sirve para eso, pues, para ir a pedir plata, y me van a dar la plata solamente si la puedes revolver. Si no la puedes devolver, no te la van a dar.
¿no? Entonces, sencillito nomás es eso. ¿Ok? Ok, hasta aquí. ¿Está bien todo? Listo. Algunos conceptos. No sé si ya les han hablado del upstream y del downstream, porque son palabras muy frecuentemente usadas en el sector. El upstream es todo lo que es exploración, producción y recolección de hidrocarburos y el tratamiento previo luego de la extracción. ¿Ok? Hasta ahí es el upstream. ¿Ok? El downstream es ya todo el proceso de refinación, transporte y comercialización. Este de acá, recientemente estoy hablando de 20 años más o menos, se le dice midstream, ¿no? O sea, este es upstream arriba, este es downstream abajo, y a este, como es el medio de comunicación entre el upstream y el downstream, le han puesto midstream. ¿Ok? No todos lo usan, ¿no? Por si acaso, por eso no lo he puesto, pero sí es bueno que lo tengan en cuenta. O sea, midstream es todo lo que es transporte de gas y transporte de crudo por ductos. ¿Ok? Geológicamente, cuando hablamos del upstream, ¿qué cosa es lo que buscan los geólogos? Lo que buscan son cuencas sedimentarias. Está demostrado ya que las cuencas sedimentarias son los lugares en donde se encuentra el petróleo. ¿Ok? Ahora, no en todas las cuencas sedimentarias hay petróleo, volvemos a lo que hemos comenzado, ¿no? Pero de hecho, en otro lado no hay, ¿no? Entonces, el único sitio donde es probable encontrar es en cuencas sedimentarias que están claramente especificados. Miren, Brasil hace poquito ha encontrado su presal, ¿no? En aguas profundas, ¿no? Australia, miren todo lo que tiene identificado. México también. O sea, y aquí es donde entramos en el tema que no terminan de entender nuestros políticos. O la verdad es que yo ya no sé quién es el que no entiende. Para que alguien venga a explorar a Perú, tiene que venir a explorar en un sitio en donde no hay la potencialidad que hay en otro lado, ¿no? O sea, si a mí me dan a escoger entre invertir 1.000 millones para buscar petróleo en México o invertir en Perú, me voy a México. O sea, no por nada, simplemente porque el riesgo geológico es menor. Y esto se lo digo porque nosotros les dije al comienzo, tenemos una oficina en Venezuela. En Venezuela está Total, en Venezuela está Statoil, en Venezuela está Shell. En Venezuela están todos los grandes que no están acá. Y por una razón muy simple. Porque el riesgo geológico ahí es casi cero. Ahí tú perforas en el patio de tu casa y va a salir petróleo. No, es una exageración, pero, o sea, realmente la cantidad, el riesgo geológico es un factor importante, ¿no? Y aquí, o sea, además que tenemos un riesgo geológico medio complicado, le ponemos trabas con regalías altas. Estamos con un estudio de impacto ambiental que dura 10 años. Tenemos conflictividad social, el gobierno no tiene autoridad. Es decir, o sea,
No hay ninguna razón por la que yo tenga que invertir acá. O sea, no existe. O sea, no hay nada, no hay absolutamente nada que me pueda traer a invertir en petróleo. Y por eso está el sector como estamos, ¿no? Nadie entiende cómo el país, a pesar de la crisis, más o menos se mantiene, pero el sector hidrocarburos es uno de los más golpeados, ¿no? Entonces, lo que decía, ¿no? O sea, hay que buscar la geología para buscar los entrampamientos, ¿no? Pero aquí el problema es este, ¿no? Un proceso normal, entre que me entregan un lote y lo pongo a producir, dura de 5 a 7 años. Proceso normal. ¿Ok? Aquí dura 9 años para perforar el primer pozo. O sea, ni siquiera es para ponerlo en operación. Porque para cuando lo ponga en operación, ya pasaron 14 años. Entonces, ese es el nivel de desventaja y este somos en Hunt Oil. ¿Te han escuchado hablar de Hunt Oil? Y deben haber escuchado hablar del lote 76. Entonces, el lote 76 se lo asignaron a Hunt Oil en el año 2006. En el año 2015 pudieron completar sus permisos para perforar su primer pozo. Se gastaron $100 millones en perforar. Se demoraron en perforar lo que demora cualquier pozo, más o menos entre 5 y 6 meses. O sea, han esperado 9 años para perforar, para hacer un trabajo que dura 6 meses. Y cuando han perforado, ha estado seco. Entonces han perdido 10 años, $10 millones, $100 millones, ¿no? Y eso lo puede aguantar porque tiene otros negocios acá. Porque si no, no se aguanta. ¿Ok? Entonces, la economía tiene que venir acompañada de la racionalidad. ¿Ok? O sea, cuando uno perfora, esto es interesante, porque les decía yo que esto es una formación típica con un anticlinal, ¿no? Entonces, el petróleo está acá, el gas está atrapado entre el petróleo y la roca impermeable, ¿no? Esta es la roca impermeable, el gas se va para arriba, lo primero que sale es el gas, ¿no? Pero yo perforo hasta encontrar el petróleo y siempre por eso sale petróleo con gas, ¿no? Esto es lo que les decía, esto es gas asociado, ¿no? Siempre va a haber gas. No sabemos cuánto, pero siempre va a haber gas. Entonces yo perforo hasta encontrar el petróleo y comienzo a sacar. Y conforme comienzo a sacar, el gas también comienza a salir, ¿no? El agua comienza a empujar, ¿no? O sea, esto comienza a subir, ¿no? Estos pozos de aquí se perforan para tratar de dimensionar el yacimiento, ¿no? ¿Ok? Estos pozos se perforan para ver en qué momento me salgo del yacimiento. O sea, estos son los pozos que se llaman pozos para hacer el dimensionamiento del yacimiento. ¿Okay? Cuando ya encontré, ya dimensioné, entonces ya puedo comenzar la producción, ¿no? Entonces ahí es donde yo comienzo a decir de que este es mi pozo productor, ¿no? Este es mi pozo productor, porque los otros han sido pozos, o sea, estos han sido con otro fin, ¿no? Estos evidentemente son pozos un poco más baratos, ¿no? Pero de todas maneras obviamente tienen un costo. ¿Ok? Ya la explotación comienza con las plantas de tratamiento. Aquí voy a regresar a esto de acá.
Cuando yo comienzo a producir petróleo, ¿ok? El petróleo comienza a salir con gas, pero también jala agua, ¿ok? Siempre el petróleo tiene gas, pero también tiene agua. Siempre se me mete un poco de agua. Entonces, eso no lo voy a poder evitar. Y entonces, cuando ya tengo el producto en tierra, y ahorita lo vamos a ver, cuando yo comienzo a producir lo que necesito, si quiero producir mucho, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es una perforación marina, pero es lo mismo en tierra. Hago varios pozos, ¿no? Entonces yo con eso acelero la producción. A eso es lo que se le conoce como pozos de desarrollo. ¿Ok? Entonces, venimos acá. Yo tengo este pozo produciendo, ¿no? Si yo perforo otro acá, perforo otro acá, perforo otro más acá, además esto es tridimensional, ¿no? Entonces, yo tengo varias locaciones donde puedo producir. Entonces, si yo quiero acelerar la producción, entonces hago pozos de desarrollo. ¿Ok? El óptimo, o sea, hay un cálculo para estimar el óptimo de pozos que le puedo poner a un yacimiento para que no ocurra un fenómeno que se llama la acuatización del yacimiento. Si yo comienzo a producir esto muy rápido, comienzo a jalar, y como esto sube también, entonces va a comenzar a chupar agua, y lo que puede pasar es de que esta agua inunde el yacimiento, y eso es la acuatización del reservorio. Entonces eso es una situación peligrosa, ¿no? Desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de que puede suceder algo. ¿Ok? Entonces, a ver, una vez que sacamos el crudo, vamos a lo que se llaman las plantas del proceso, ¿no? Esta es la cadena que habíamos visto al comienzo. Vamos a focalizarnos en esto. Entonces, para gas natural, igual que para petróleo, tenemos que hacer procesos antes de poder transportarlos, inclusive. ¿Ok? Entonces, el gas y el petróleo, hemos dicho, normalmente siempre van a traer algo de agua. ¿Ok? Eso es normal, porque en el yacimiento siempre está el gas, los líquidos y el agua. Entonces, siempre va a haber algún contenido de agua. Entonces, uno de los primeros procesos es quitarle el agua. ¿Ok? Al gas natural hay que quitarle el agua. Después vamos a ver que al petróleo también hay que quitarle el agua. Pero los procesos son diferentes. El gas tiene el agua o emulsionada como partículas flotando en el gas, ¿ok? O como vapor de agua. Entonces, ¿cómo vamos a chapar esa agua? La metemos a través de un proceso en el cual este es un tanque lleno de glicol, ¿no? Entonces, ¿el glicol qué hace? El glicol es una sustancia que tiene una facilidad tremenda para chupar agua. Entonces, lo que hace es quitarle el agua. O sea, es como si tengo el tanque lleno de glicol, entra el gas por acá y sale por el otro lado después de haber pasado por todo el baño y en el camino se ha ido quitando todas las moléculas de agua que hay. ¿Okay? Ese es un proceso bastante sencillo. ¿Okay? El azufre es otro contaminante típico del gas. Doctor, Sí. ¿el gas lo evapora, qué es lo que hace? No, el gas normal, o sea, el agua en el gas normalmente viene como micropartículas, o sea, lo arrastra. Es como microgotas de agua que hay en el como la humedad. Así que, ¿no has visto cuando llueve en Lima, que nosotros decimos que está lloviendo, pero los argentinos se ríen? ¿No? O sea, así que son esas como microgotas, ¿ya? Imagínate así, pero menos todavía.
¿ya? En el gas es mínimo, ni siquiera se logran ver, ¿ya? Entonces por eso lo tienes que disolver con algo que se las chupe de inmediato, ¿no? Esa es la forma. El azufre es otro contaminante del gas, ¿ok? En el caso del gas de camisea es bendito porque no tiene nada de azufre, ¿ya? Pero aquí lo que se hace es meterle unos componentes que se llaman aminas, ¿ok? Y este proceso de quitarle el azufre se llama endulzamiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de un gas dulce? Ya, este gas, si tiene azufre, se llama gas amargo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo volvemos dulce? Le quitamos el azufre. Igual, el mismo concepto. Las aminas son sustancias que reaccionan muy fácilmente con el azufre y entonces le quitan el azufre al gas y obtenemos un producto que se llama sulfuro y el gas natural queda limpio, ¿okay? Igual es con el caso del CO2, ¿no? El CO2 es otro contaminante, esto sigue ahí prácticamente en todos los gases y también se aplican aminas, ¿no? Las aminas son como el equivalente, por si es que lo pueden entender más fácilmente, es el equivalente a una soda cáustica, ¿no? Que estos de aquí son ácidos. Entonces el ácido reacciona rápidamente con una soda cáustica. Esto es mucho más suave que una soda cáustica, pero la reacción es así de rápida, ¿no? Entonces rápidamente estos compuestos agarran estas sustancias que son ácidas, ¿no? Las neutralizan y forman compuestos que son eliminados, ¿ok? Entonces esa es la parte del proceso. Aquí está el detalle del proceso, no vamos a entrar en el detalle ahí, esto es más que nada para que lo tengan y lo conozcan, pero lo importante es que entiendan el concepto, ¿no? Lo importante es que entiendan el concepto, ¿ok? Igual, la deshidratación, o sea, acá este es una torre de deshidratación. No, este es el tanque de deshidratación, ¿no? Este es la torre criogénica. ¿Ok? Ahora, lo primero que hicimos fue limpiarlo, ¿ok? Le sacamos los componentes sucios, ¿no? Pero ahora, ¿se acuerdan que teníamos gas y teníamos líquidos, ¿no? Y esto sí sucede en la zona de camisea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entramos a lo que se llama un proceso criogénico, ¿ok? Entra el gas húmedo, que ya le quité el azufre, o sea, ya está dulce, ¿no? Y acá lo deshidrato, ¿no? Y luego lo comienzo a enfriar, ¿ok? Lo comienzo a enfriar. O sea, al gas hay que enfriarlo. Conforme lo voy enfriando, los compuestos que tienen un punto de licuefacción más bajo se comienzan a convertir en líquidos. Entonces, de aquí saco líquidos y luego de aquí saco gas. Entonces, en camisea, en la planta entra gas con líquidos, se enfría y la gran cantidad de líquidos que hay, o sea, hay la proporción, y este es un dato para que lo tengan como referencia, el promedio es que por cada millón de pie cúbico de gas que se extrae, 60 barriles de líquidos se pueden obtener. O sea, la cantidad de líquidos es importante, ¿no? Importante. Y luego, una vez que están separados, se transporta los líquidos por un tubo y el gas por otro tubo, ¿no? Que eso es lo que tenemos en TGP, ¿ok? En el caso del crudo, el procedimiento es parecido conceptualmente,
pero los procesos son distintos, porque no es lo mismo tratar un líquido que tratar un gas, ¿no? Yo les decía, cuando yo tengo un gas que tiene agua, yo hago un tanque lleno de glicol, le meto el gas pasa hasta el otro lado y el glicol se va chupando el agua, ¿no? En el caso de un crudo, como el crudo ya es líquido, es el crudo al que meto en el tanque, ¿no? Es al crudo al que meto en el tanque y lo que hago es inyectarle productos químicos primero para romper emulsiones. El agua en el crudo se pierde. Así como se pierde en el gas, también se pierde, se dispersa. Pero la diferencia es de que no tengo cómo chuparlo como lo chupa un glicol en el gas. Porque como es gas, entonces es más o menos fácil, ¿no? Pero el agua no sé dónde está. Entonces, hay un producto químico que lo que hace se llama desemulsionante, ¿no? Entonces, ¿qué hace el desemulsionante? Como el agua... ¿Ustedes cuando han mezclado agua con aceite han visto cómo se hace? ¿No? Normalmente siempre se separa, ¿no? Pero ya ni el agua queda 100% agua, ni el aceite queda 100% aceite, ¿no? Ustedes si lo mezclan bien, ya el aceite queda medio turbio y el agua queda mega grasosa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque si bien naturalmente se separan, ¿ok? Pues de manera natural se separan, nunca se llegan a separar del todo, siempre quedan trazas adentro, ¿ok? Entonces, esas trazas de agua son las que son difíciles de sacar, porque cuando yo saco el crudo del pozo, ¿qué es lo primero que hago? Lo pongo en un tanque. ¿Y lo pongo en un tanque para qué? Para que se siente, para que se separe naturalmente, ¿ok? ¿Y después qué hago? Después que se separó, purgo el tanque y boto todo el agua, ¿no? ¿Y qué sale? Agua sucia, o sea, agua, y estoy botando crudo también, ¿no? Ese crudo hoy es obligatorio reprocesarlo para separarlo y todo lo demás, ¿ok? ¿Y lo purgo hasta cuándo? Hasta que comienza a salir petróleo, ya. Entonces, pum, cero, ¿no? Pero ese crudo todavía me queda con agua. Entonces, ese crudo es el que yo lo llevo a lo que se llama una desaladora y deshumidificadora. ¿Y cómo hago? Le meto este rompedor de emulsiones y ese rompedor de emulsiones, ¿qué hace? Hace que las gotas de agua se junten, ¿no? Ya esos son procesos químicos que no viene al caso explicar cómo funcionan, pero lo que hace ese producto es juntar las gotas de agua. ¿Para qué? Para que una vez que las gotas de agua se juntan, pesan otra vez y vuelven a separarse por decantación natural, ¿no? Entonces, todo ese proceso hay que hacerlo antes de, esto es lo que decía, ¿no? Emulsiones formadas por líquidos inmiscibles, las emulsiones, esta es toda la explicación de por qué se forman, ¿no? Yo se los estoy poniendo con un ejemplo que ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿no? Cuando hacen una vinagreta nomás, el vinagre y el aceite, nunca les queda, siempre el vinagre les queda con aceite y el aceite con vinagre, ¿no? Entonces, así funciona, eso se llaman emulsiones, ¿no? Eso se llaman emulsiones, ¿ok? La desalinización del crudo, este es un proceso importante, porque el agua que trae el crudo, o sea, el agua esa que hemos visto en la parte baja del yacimiento, normalmente es agua con un contenido de sal alto, ¿ok? Tiene muchas sales. Entonces estas sales muchas veces se pasan al crudo y entonces el crudo tiene un contenido de sal muy alto. Entonces es igual, al agua hay que lavarla. ¿Y con qué la lavo? Con agua.
con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua tiene mucha facilidad para disolver la sal, ¿no? ¿Ustedes han visto cómo se disuelve la sal? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Le meto agua limpia, la chocolateo. O sea, esto es metafórico, ¿no? Pero en el proceso lo que sucede es eso. Genero turbulencia para que el agua trate de disolver todas las sales y luego otra vez desemulsificantes y otra vez los separo, ¿no? Entonces, tener y procesar crudos es todo un tema. Esto es un ejemplo del offshore, es lo que les decía, ¿no? O sea, si perforar en tierra es complicado, perforar en el mar es más complicado. Esto es lo que se llama perforación en costa somera, se llama. O sea, cerquita a la orilla. Cerquita a la orilla no hay mucha profundidad y yo perforo sin mayor problema. Casi todo lo que nosotros tenemos en Perú es costas someras, ¿no? En Talara, Chorritos, ¿ok? Esto ya es más profundo, ¿ok? O sea, primero tienes que pasar toda la columna de agua y luego tienes que comenzar a perforar, ¿no? Entonces una vez se dice, ¿cómo flota esta vaina, no? Y no flota, pues está soportada, es toda una tecnología, ¿no? Entonces evidentemente una perforación offshore es mucho más costosa que una perforación. Y contra más profundo sea, es más costoso, ¿no? Ok, ahora, cuando nosotros perforamos hay que contratar a las empresas especialistas en perforación. Eso es cuando lo hacemos en tierra. Ahora, imagínense cuando lo hacemos en mar. Tenemos que contratar un buque perforador. Eso es carísimo, ¿no? Un buque para perforación en área de mediana profundidad te puede estar costando $1 millón diarios. Entonces, ese problema tenemos acá, ¿no? Tenemos una compañía que tiene la idea, sus geólogos, como todos los geólogos son optimistas, ¿no? O sea, si ustedes algún día están deprimidos, conversen con un geólogo porque no hay nada más optimista que un geólogo. Él siempre va a encontrar petróleo, siempre va a encontrar minerales, todo va a encontrar. Es un tipo optimista. Entonces, los geólogos de la compañía Carún dicen de que han encontrado una formación